por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis Siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis Siglo XXI, todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. Un mensaje a la conciencia, dirigido a todos. El sol brilla en tu frente luminosa, la Madre Celestial pura y hermosa. Un mensaje a la conciencia, dirigido a todos aquellos buscadores de la luz que de verdad anhelan el despertar de la conciencia y la autorrealización íntima. Este mensaje va dirigido también a todos aquellos hombres y mujeres que muy devotamente quieren poner su fuerza y su comprensión al servicio de la humanidad, pero que muy sinceramente reconocen que sin purificación y sin una real conciencia de sí, muy poco o nada puede hacerse por ella. Este mensaje va dirigido a todos aquellos seres que en verdad quieren comprender su situación dentro del círculo de la humanidad mecánica y anhelan entrar al círculo de la humanidad consciente. El propósito del círculo de la humanidad consciente es sembrar en la vida ideas espirituales a fin de que el hombre mecánico llegue a despertar su visión interior, convirtiéndose en un hombre consciente, en un hombre espiritual. Este ha sido el propósito de todas las escuelas gnósticas de todos los tiempos, desde muchos siglos antes de Cristo hasta nuestra era, y esta es la razón de la existencia en el planeta Tierra del Sagrado Colegio de Iniciados. Esta invitación la hace el Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel a través de su programa Gnosis Siglo XXI, que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Tomás Tobar, Celina García, Beatriz Fernández, la doctora Nelcy Barraza y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. La Madre Celestial pura y hermosa se ha posado en tu alma. Satán llamó a una convención mundial de demonios. En su alocución de apertura dijo: no podemos evitar que el número de musulmanes se acreciente día a día. No podemos evitar que lean su Corán y conocer la verdad. Tampoco podemos evitar que se entreguen a una íntima relación con su profeta. Cuando llegan a esa situación, nuestro poder sobre ellos se rompe. Así, dejémosle concurrir a sus mezquitas, dejémosles tener sus reuniones sociales y cenas, pero robémosle el tiempo. Así no tendrán tiempo de desarrollar su camino hacia Dios. Esto es lo que quiero que hagan, dijo Saitán. Distráiganlos de su fe y de mantener la conexión vital durante todo el día. ¿Cómo haremos esto? Los demonios gritaron. Manténganlos ocupados en trivialidades de la vida e inventen innumerables estratagemas para ocupar sus mentes. Tiéntenlos a gastar, gastar, gastar y pedir y pedir prestado. Persuadan a sus esposas a salir a trabajar por largas horas y a los maridos a trabajar 6 o 7 días cada semana, 10 a 12 horas diarias. Así ellos pueden mantener ese estilo vacío de vida. Eviten que pasen tiempo con sus hijos. Como su familia se fragmentará, pronto sus hogares no encontrarán salida y a las presiones del trabajo. Sobreestimulen sus mentes, así ellos no pueden oír aquella calma,
esa pequeña voz. Tiéntenlos a escuchar mucho la radio, CD, cassette, cuando conducen sus automóviles, de mantener continuamente sus televisores, grabadoras, CD y sus computadoras constantemente en sus hogares y ver que cada negocio y cada restaurante en el mundo toque constantemente música popular. Esto contribuirá a llenar sus mentes y romper su unión con su íntimo. Llenen las mesas con revistas y diarios de actualidad. Repiqueteen en sus mentes con noticias mundiales como CNN 24 horas al día, invadan las rutas con carteles publicitarios, inunden sus buzones con envíos postales inútiles, catálogos, publicidades y toda clase de propaganda y promoción ofreciendo producto gratis, servicios y falsas esperanzas. Presenten hermosas y delgadas modelos en revistas, películas y en televisión. Así sus esposos creerán que la belleza exterior es lo importante y no quedarán satisfechos con sus esposas. Mantengan a las esposas muy cansadas para amar a sus maridos a la noche. Denles dolores de cabeza. También, si no les dan a los esposos el amor que ellos necesitan, ellos comenzarán a buscarlo afuera. Esto fragmentará la familia rápidamente. Denle un Santa Claus para distraer a sus hijos de la enseñanza del verdadero significado de la vida. Denles un conejito de Pascua para no hablar con su resurrección y poder sobre el pecado y muerte. Ayuden a que sus recreaciones las realicen en exceso. Hagan que el regreso de sus recreaciones estén exhaustos. Logren que estén tan ocupados que no puedan ir a observar la naturaleza y el reflejo de Dios en la creación. Envíenlos a los parques de diversiones, eventos deportivos, juegos, conciertos y cines en su reemplazo. Manténganlos ocupados, ocupados, ocupados. Y cuando se reúnan para una reunión espiritual, que estén atentos a chismes y habladurías para que concluyan con conciencias preocupadas. Llenen sus vidas con cosas tan buenas que no tengan tiempo para la palabra divina. Pronto ellos estarán trabajando en su propia fuerza, sacrificando su salud y su familia por una buena causa. Esto funcionará. Esto funcionará. Realmente es un gran plan. Los demonios se fueron ansiosos a sus puestos asignados, causando a los creyentes problemas en todos lados y llevándolos a estar más ocupados y apurados, yendo de aquí para allá, teniendo muy poco tiempo para su Dios ni sus familias, ni para sus familias. Adelante a iniciar el temario por el Cristo. En Gnosis, siglo XXI, consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, hoy estamos con ustedes para regalar nuevas fórmulas de medicina natural para esta humanidad que sufre. Bueno, vamos a hablar en la tarde de hoy acerca de un tema, acerca de esas prácticas que realizan los médicos hoy en día. Una de esas prácticas condenables de la medicina moderna es aquella a la cual le extirpan las amígdalas a las personas. Los médicos ven en una amígdala inflamada una causa de enfermedad y realmente la consideran como un órgano inútil. Pero, ¿qué tan útil puede ser
imagínense que una persona a los pocos años de haber sido operada, el organismo reacciona ante esta mutilación y reproduce muchas veces el tejido. Entonces los médicos lo que hacen es recomendar una nueva operación. El hecho de que la ciencia médica desconozca la función de las amígdalas, su función orgánica, esto no les autoriza a suponer que son órganos innecesarios. Realmente el Creador no nos ha dado un cuerpo imperfecto, lleno de chatarras. Realmente las amígdalas son una puerta de entrada en el cruce del aparato digestivo y el respiratorio. Para aquellas personas que presentan inflamación en sus amígdalas, les recomendamos las gárgaras con té de flores de saúco. Puede también freír cebolla y ponerle alcanfor y sal y se colocan estos parches en las amígdalas. Y puede ser las hojas de salvia calientes, se las coloca con un paño para que se mantenga lo más caliente posible. Consumir el jugo de naranja con la sábila. Todos estos son remedios naturales, incluso el achote, la semilla y la cáscara del achote se ponen a hervir, se ponen al sereno durante toda la noche y hacemos gárgaras por 9 días. Para aquellas personas que ya presentan síntomas de amigdalitis crónica, pues es recomendable el uso de antibióticos. Hasta aquí los consejos de la naturaleza. Para el próximo programa, más fórmulas de medicina natural. Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. En esta sección vamos a estudiar un poco sobre las enseñanzas que nos entrega el venerable maestro Samael Aún Weor, para que nuestros oyentes conozcan la doctrina del trabajo y a través de ella podamos nosotros pues comprenderla a través de profunda meditación, de autorreflexión y poder llevarla a la vida, a la práctica. Él nos habla, entre otras cosas, que nosotros somos una esencia, una chispa divina que emana del absoluto y hemos pasado por diferentes escenarios cósmicos hasta llegar aquí a este planeta Tierra a recibir un cuerpo físico. En este cuerpo físico, pues nosotros hemos venido a obtener un aprendizaje para poder evolucionar. Y por eso el venerable maestro nos enseña los 3 factores de la revolución de la conciencia. Cuando hablamos de revolución de la conciencia, ya sabemos que significa volver a revolucionarse para lograr la perfección, pero en este caso es la conciencia. La conciencia debe revelarse ante la misma vida y de esta manera, a través de esta revolución interna sobre nuestros propios demonios, pues el ser humano se puede liberar de este valle de lágrimas. Entonces, para esta labor, dice el venerable maestro que nos asigna 108 existencias para que nosotros podamos realizar ese trabajo. Eso significa que hemos, en esta trayectoria de nuestra existencia, a nosotros nos desencarna
y luego nos dan otra oportunidad a volver a encarnar en este plano físico para seguir haciendo el ejercicio. O sea que nos ofrecen 108 cuerpos físicos. Luego, pasados estos 108 cuerpos, pues pasamos a una muerte segunda si no hemos logrado la perfección. Esto aparece en la Sagrada Escritura y precisamente es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. La muerte segunda es lo que llaman en la Sagrada Escritura allí donde es el llorar y crujir de dientes, o sea, los mundos infiernos. Lo que esa esencia no pudo lograr durante estas 108 existencias, pues obviamente eso de desintegrar el ego, de desintegrar el demonio, de desintegrar el pecado que tenemos por dentro, lo hace nuestra madre naturaleza en los mundos infiernos, miles y miles de años a través de sufrimiento y dolor. De esto nos narra el venerable maestro Samael en el libro Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, aquí con la hermana Nelsi, que nos va a explicar algo sobre este tema, dirigido pues por el venerable maestro que está escrito en los libros de él. Sí, hermano, es importante definir primero que todo la palabra infiernos. Viene de la voz latina infernos, que significa región inferior, comparándolo con el mundo tridimensional en que vivimos. El maestro Samael en su libro nos dice que por encima de este mundo de 3 dimensiones existen varias dimensiones, unas superiores y otras inferiores, cumpliendo así con la ley de los contrastes. Y bajo esta zona tridimensional existen también, como ya dijimos, las infradimensiones, las cuales se encuentran sumergidas en el interior de nuestro organismo planetario. Nos dice que Dante Alighieri habla en la Divina Comedia de las infradimensiones también. Pero el maestro Samael también nos habla que existen 9 esferas celestes, cumpliendo así con el postulado hermético que dice tal como es arriba es abajo, y con la ley de correspondencias y analogía. También el maestro Samael nos habla que existen 7 cosmos. El primero es el protocosmos, que está formado por múltiples soles espirituales, trascendentales, divinales, los cuales jamás podrán ser observados por los científicos por más potentes telescopios que tengan, porque corresponde a la existencia del sagrado sol absoluto. También nos habla del ayocosmos, que está formado por los millones de soles y planetas que forman y que viajan a través del universo. Nos habla también del macrocosmos, que es nuestra galaxia, es nuestra Vía Láctea, que tiene como capital cósmica el sol central de Sirio. Nos habla también el maestro Samael de deuterocosmos, que no es otra cosa que nuestro sistema solar de Ors. El mesocosmo, que es nuestro planeta Tierra. El microcosmo, que es el hombre. Y por último nos habla del tritocosmo, que está formado por los mundos infiernos, que es el tema referente en el día de hoy. Cada uno de nosotros somos un microcosmos. Y cada uno de los habitantes del universo, porque no estamos solos en el universo. Dentro del planeta existen los mundos infiernos, así también existen en los demás órganos planetarios, en los demás sistemas solares. Es bueno destacar que cada uno de estos cosmos se encuentra conformado por leyes. Estas leyes se multiplican de acuerdo al grado de conciencia en que están los habitantes de esos cosmos. Tenemos que en el protocosmos existe solamente una ley, o está gobernado por solamente una ley, que es la ley de la felicidad, donde todo es armonía, paz, amor. El deuterocosmo, que es nuestro sistema solar.
se encuentra regido por 12 leyes. El mesocosmo, o sea, nuestro planeta, se encuentra regulado por 24 leyes. El microcosmo, que es el organismo humano, se encuentra regulado por 48 leyes. Esta la podemos observar en la célula germinal de cada uno de nosotros, la cual está constituida por 48 cromosomas. Y por último tenemos el tritocosmos, que se encuentra regulado por 96 leyes. Dice el maestro Samael que entre más descendemos a las regiones abismales o los infiernos atómicos, estas leyes se multiplican, llegando hasta 864 leyes. El primer círculo infernal se encuentra controlado por 96 leyes. Y es nuestra misión incansable de liberarnos de cada una de esas 48, 24, 12, 6 y 3 leyes. ¿Cuál es el objetivo? Regresar al sagrado sol absoluto del cual venimos y al cual debemos regresar. Bueno, respecto a esto del inframundo, sí, ya. En la Biblia lo encontramos en muchas ocasiones y puesto que uno piensa que no tiene mucha importancia y que esto posiblemente es solamente una historia o un cuento, aquí hay algunas citaciones al respecto. En Apocalipsis 21:8 nos da un listado de tipo de personas que irán a parar a este lugar: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20:13-14. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Algunas traducciones de Primera de Corintios 15:55 cambia la palabra muerte por Hades. Encontramos otro término que es el Seol, que es una palabra hebrea que se traduce como tumba, pozo o morada de los muertos. Según el Antiguo Testamento, es un lugar de oscuridad al que van todos los muertos, tanto justos como los injustos, y que a pesar del comportamiento en vida, es un lugar de quietud y oscuridad, separado de Dios. Aparece 65 veces en las escrituras hebreas. Los habitantes del Seol eran las sombras. Según algunas creencias, estos son los refaitas o los gigantes de Nefilim, entidades sin personalidad o fuerza, en algunas circunstancias que podrían ponerse en contacto con los vivos, como la pitonisa de Endor que contactaba con la sombra de Samuel. Durante el periodo del Segundo Templo, aproximadamente 570 a.C., estas ideas sobre el Seol se ampliaron, ya que en algunos textos el Seol es un hogar de los justos y los injustos, separados en compartimentos respectivos. Para otros, se trataba de un lugar de castigo, destinado solamente para los impíos que morían. Cuando las escrituras hebreas fueron traducidas al griego, la palabra Hades sustituyó el Seol hebreo. Los israelitas creían que al morir las almas iban a un lugar similar, a una tumba donde no había castigos ni penas, es decir, no creían en el infierno o en un sitio de sufrimiento eterno. Bien, entonces, cuando se refiere al inframundo,
que es un mundo invisible para nuestros ojos, pero es un mundo mucho más real que el mundo físico, porque está dentro de nosotros, dentro de nuestro propio mundo interior, nuestros estados inconscientes, y se hablan de 9 esferas. Y la primera esfera es la de la luna, pues ligada a aquellos yoes de la pereza que impiden el bautismo. Cuando se habla de bautismo, quiere decir que se refiere a esas aguas que necesitamos subir y transmutar, llevar hasta la coronilla. En la esfera de la luna nos gobiernan 96 leyes. Aquí nuestros agregados psicológicos, nuestros yoes, impiden que empecemos a realizar el trabajo de la transmutación de nuestras energías sexuales. La segunda esfera pertenece a Mercurio y es aquellos fornicarios. En este círculo están los fornicarios, aquellos que desperdician su energía creadora y se cobran esos defectos de la fornicación, y están gobernadas por 192 leyes. Cuando se refiere a la tercera esfera de Venus, aquellos yoes que buscan solamente la satisfacción por medio del placer, el cigarrillo, el beber, el fumar, el bailar, el dormir. Entonces allí tenemos esas semillas de esos yoes que nos atan y nos llevan a estar gobernados por esas 384 leyes. Podemos entender entonces que a medida que se desciende en estos círculos, se hacen más pesadas las leyes, se hace un espacio más pequeño para movernos. A la cuarta esfera, a la esfera del Sol, pertenecen a aquellos yoes del desequilibrio, es decir, son aquellos yoes que se van de extremo en extremo, pueden ser muy derrochadores, muy tacaños, y limitan nuestra capacidad creadora y terminamos convertidos en mendigos. Esta esfera está gobernada por 768 leyes. Cada uno de nosotros posee semillas de estos yoes en nuestro interior y la persona tiene la capacidad, cuando ya es un iniciado, de bajar voluntariamente para trabajar con estas semillas, con estos yoes, o cuando ya la persona es desencarnada. Hablamos de la quinta esfera, la esfera de Marte, aquellos yoes de violencia, de ira, aquellos yoes que tratan de ser contra otros, de violentar a otros, iracundos, se basan en las leyes. El propósito es entender y comprender cómo nosotros vamos a ir liberando dentro de nuestra psiquis, vamos a ir liberando todos estos defectos, la soberbia, la altanería, todos estos pertenecen a la esfera de Marte y están gobernados por 1536 leyes. A la sexta esfera pertenece la esfera de Júpiter. Aquí encontramos todos los yoes tiranos, usureros, egoístas, abusivos, acaparadores, impositivos, cuando obligamos a otros, cuando nos obligamos a nosotros mismos, cuando dañamos imponiéndonos a los otros en manera pues violentas. Además, aquí se encuentran todos los blasfemos, los herejes, los malos dirigentes. Cuando somos malos padres, cuando tenemos la oportunidad de dar esta enseñanza, este conocimiento a otros y no lo hacemos por egoísmo. Entonces, vemos que en esta esfera realmente es interesante porque a Júpiter se le representa como el dadivoso, ¿ya? Y aquí también encontramos todos los defectos de ateísmo y materialismo. Ellas están gobernadas por 3072 leyes. Nos dicen las enseñanzas, según el maestro Samael, que cuando una persona trata de imponerle el conocimiento a otro, de violar sus
el derecho que la divinidad considera muy, muy fundamental, y es el libre albedrío. No podemos imponer a otros la enseñanza, el conocimiento, porque estamos violando esta ley maravillosa y la divinidad respeta mucho. Entonces pasamos de ser un servidor de la luz simplemente y nos convertimos en servidores de las tinieblas, porque estamos atentando contra esta gran ley que es el libre albedrío. Bueno, ante todo es necesario comprender cuál es nuestra verdadera situación sobre el planeta Tierra. Resulta que nosotros entendemos, por ejemplo, de manera profana, o la mente sensual piensa que los círculos dantescos, o mejor dicho, la parte infernal, se refiere únicamente a los estratos del universo o de la Tierra. Sucede que, como se conoce filosóficamente y como cualquier estudiante que tenga la capacidad, por ejemplo, de investigar y de conocer, de penetrar en las dimensiones superiores y analizar de manera objetiva, puede darse cuenta que estos infradimensiones existen dentro de nosotros mismos. En el plano físico, por ejemplo, cualquiera de nosotros, si se detiene un segundo a darse cuenta el resultado o el sabor que le deja a uno un momento de ira, por ejemplo, todos notamos que quedamos sin fuerza. En ese momento se nos transforma la cara, se nos transforma el ánimo, o mejor dicho, nos desanimamos, perdemos cualquier cantidad de fuerza. Esa es una energía, en esos instantes es una energía negativa. En ese momento, por ejemplo, nosotros captamos eso y nos damos cuenta el daño que hace. Fíjese, por ejemplo, ese mismo daño que eso sucede en nuestro cuerpo físico, así mismo es en la naturaleza en su gran dimensión. Entonces, ¿qué sucede? Que, como decía aquí el amigo Tomás, cuando la naturaleza, cuando el iniciado, o cuando el discípulo, o cuando el aspirante no trabaja sobre sí mismo para eliminar esos estados psíquicos dentro de sí mismo, esos mismos estados se engrandecen, van adquiriendo un peso atómico gigante que le hace merecedor precisamente a penetrar a esos mundos infiernos, a cancelar su deuda con la naturaleza. De esta manera la cancela. Pero sucede que a la persona le da pereza, por ejemplo, iniciar este trabajo, y es precisamente ahí donde se inicia la cuestión. Empezamos por la luna, y la luna es precisamente el lugar donde comienzan nuestros más bajos instintos y donde nosotros no los dominamos, porque primero que todo no nos interesa, por ejemplo, conocernos a nosotros mismos. Para el ser humano común y corriente es mucho más sensato, por decirlo así entre comillas, saber cómo se manifiesta fulano de tal, o saber en qué jugó la lotería, o saber cuántos goles metió el equipo de tal, como decía aquí la hermana, para mantener la humanidad entretenida, y no sacamos tiempo, por ejemplo, para darnos cuenta de nosotros mismos. Aquí es necesario hacer reflexión sobre esto para que sepamos que la literatura que se habla sobre los infiernos no existe solamente en la naturaleza física del planeta Tierra, existe dentro de nosotros. Entonces, precisamente es necesario, indispensable, que el estudiante, que el aspirante, que aquel discípulo o iniciado que quiere realmente trabajar y precisamente apartarse, evitar llegar precisamente en ese momento a cancelar la deuda con la naturaleza, de esa forma lo trabaje aquí mismo y a conciencia. Por eso con esto le damos respuesta a algunas preguntas de algunos que han hecho y dicen, por ejemplo, que la ciencia gnóstica solamente se dedica, es decir, a fomentar y a propagar, por ejemplo, la parte sexual como la parte principal del asunto. Y resulta que es que la parte sexual es un tipo de energía superior a las demás energías. Es la única energía que puede atar o desatar, es la única energía que puede hacer, y es la única energía que científicamente, a nivel de este planeta y a nivel de los demás planetas, es la única energía que existe realmente en el universo. Entonces, precisamente es ahí, ese es el punto central, porque con esa energía mal manejada es la que nos crea los mundos infiernos, y es esa misma energía bien trabajada la que nos crea precisamente el paraíso o el cielo que anhelamos los distintos estudiantes de las diferentes religiones. ¿Qué tiene que decir o qué quiere decir, amigo Tomás, para complementar el tema, para seguir avanzando en él? Bueno, el tema es bastante interesante, sobre todo porque esto de hablar de los mundos inferiores o los mundos infiernos, para muchos es un mito, y para otras personas es un medio de manipular a las personas, y dicen, bueno, si tú no haces esto, va directamente a los infiernos, y para otros dice, eso no existe. En fin,
como la gnosis no es un mecanismo de manipulación y mucho menos de creencia, pues tenemos las herramientas en las cuales cada uno de nosotros podemos investigar directamente si realmente existe o no existe estos mundos infernales. Un ejemplo sencillo para poder comprobar un poco, sobre todo el antesala de los mundos infiernos, es cuando un ser humano tiene las pesadillas. Cuando alguien tiene pesadilla, en ese instante, cuando duerme, se desdobla por el bajo vientre y esto lo comunica directamente a esos mundos inferiores. Y entonces se va a encontrar con seres que le quieren atacar, se encuentra con los demonios en esos mundos inferiores. Son pesadillas que cuando regresa nuevamente a su cuerpo, pues es algo horroroso. Nadie la quiere sufrir de esas pesadillas. Y todos hemos pasado por esas pesadillas. Nada más el antesala. En el caso de lo que usted hablaba, amigo Baldo, es muy cierto, y sobre todo para aquel que aprende a evidenciar su propia realidad interna, su propio estado interno, sobre todo nada más el hecho de evidenciar su mente. El maestro Samael afirma que la maldad del mundo radica en la mente del ser humano. ¿Por qué él dice estas palabras? Sencillamente, en la mente existe una serie de cavernas tenebrosas, una tiniebla muy tenebrosa y aterradora, que cuando el ser humano penetra en este mundo mental e investiga su propia mente, vamos a encontrar legiones de demonios. Sin embargo, en este plano físico, nosotros damos una apariencia de santo, de bondadoso, pero si penetramos en el mundo mental de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que somos altamente terroríficos, tenebrosos. Y es que nosotros en sí somos demonios con un cuerpo físico. Lo que únicamente tenemos de parte honorable, por decirlo así, es un porcentaje muy residual, un 3%, un 2%, y precisamente hay que aprovechar ese residuo de porcentaje de luz que tenemos para poder iluminar ese estado tenebroso del subconsciente. Si no aprovechamos esas pequeñas fracciones de luz, esa oportunidad que tenemos, obviamente jamás podemos iluminar ese estado tenebroso y el ser humano jamás podrá cambiar. Ahora, cada yoes, cada demonio está íntimamente relacionado a un círculo en los mundos infiernos. Eso significa que cada vez que en nosotros se manifiesta un agregado psicológico, en esos momentos somos candidatos directos a ese círculo que le corresponde. Por ejemplo, aquí la hermana nos mencionó de que el segundo círculo son de los fornicarios, de los adúlteros, de todo aquello que profanan el sexo. Y menciona el venerable maestro Samael Aun Weor que cuando él descendió conscientemente en este segundo círculo, se sintió aterrorizado a ver que en el mundo físico fueron grandes seres. Ahí encontró maestros de luz, encontró personas que se han caído sexualmente, y esa caída sexual, esa fornicación, lo llevó a ese segundo círculo dantesco. Ahí van los fornicarios, y obviamente que el castigo es extremadamente espantoso. No se puede relatar aquí por la radio, porque el tiempo apremia en este caso. Por ejemplo, también mencionó el quinto círculo, donde está en la laguna Estigia, donde van los violentos. Entonces, cada vez que un ser humano coge una ira, una rabia, si sea solapada, es obviamente que esos agregados, esa parte tenebrosa que está en nuestro subconsciente, nos conecta directamente con el quinto círculo dantesco, donde allí somos candidatos
para poder, para recibir el castigo de ese agregado. Es que los mundos infiernos sencillamente es un medio donde cada agregado, cada manifestación egoica en nosotros nos conduce a ese lugar para ser desintegrado a base de dolor y sufrimiento. Esto no lo decimos para que el ser humano tome miedo. La gnosis no es para aterrorizar a nuestros oyentes ni a las personas, sino para que reflexione el estado lamentable en que nos encontramos. Que esos mundos infiernos primero tenemos que buscarlos dentro de nosotros mismos, penetrar en nuestro subconsciente, en nuestra mente tenebrosa, en esas cavernas donde habitan los demonios y que nos conecta directamente a esos infiernos. Y que a medida que el ser humano se identifica con cualquier agregado, le estamos dándole fuerza a ese órgano cundartiguador que nos une como el puente demoníaco entre el plano físico, la ilusión, con la realidad que es el demonio que se encuentra en esos lugares. También es cierto que existen mundos superiores, porque entonces existe esa dualidad. Así como existe la evolución, también existe la involución. Así como existen mundos superiores, también existen mundos inferiores. A medida que vamos avanzando a esos mundos inferiores, nos vamos, obviamente, desligando de esas leyes que nos atan en este plano materia. Entonces, ¿qué quiere la gnosis? ¿Qué pretende la enseñanza gnóstica? Que a través de los mecanismos que enseña el venerable maestro, que es la revolución de la conciencia, el ser humano pues se desintegre, muera sobre sí mismo, sobre sus propios demonios y se libere de esos mundos infiernos. Ahora, no sé si ustedes conocen una oración cristiana que es el creo. Creo en Dios Padre, ¿verdad? Y hay una partecita del creo que dice que Jesús, o sea, Él murió, ¿verdad? Resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y luego ascendió a los cielos. O sea, en los procesos iniciáticos de todo ser humano, tiene que ir desintegrando las raíces en los mundos infiernos de sus propios agregados. O sea, nosotros en este plano físico trabajamos nuestros propios agregados, pero quedan las raíces, las semillas donde fue creado, que son en los mundos infiernos. Conscientemente, todo maestro, todo discípulo, dentro de su proceso, tiene que descender a los mundos infiernos para quemar, para desintegrar las raíces. Por eso tiene que descender. Y dentro de esa descendencia, o sea, descender a los mundos infiernos, tiene que ver, evidenciar por sí mismo, conscientemente, todo el sufrimiento que padecen las almas condenadas. Esto no es un mito. De hecho, está que científicamente muchos lo han visto, lo han comprobado, y hay muchos relatos acerca de este tema. ¿Qué otro detalle va a mencionar? Bueno, la séptima esfera pertenece a Saturno. Aquí encontramos esos yoes antinatura, pues que dañan la propia naturaleza, dañan el entorno y la relación con Dios. Hablamos de antinatura cuando nos hacemos cirugías, tatuajes, piercing, cuando nuestros órganos sexuales los violentamos y cuando nos creemos más importantes que Dios, el intelectualismo. Se considera un comportamiento antinatura también el homosexualismo y el lesbianismo. A la octava esfera del planeta Urano pertenecen aquellos yoes mentirosos que les encanta modificar, falsear las enseñanzas, por ejemplo, ciertos conocimientos trascendentales, aquellos yoes que se comprometen y no cumplen. Tenemos que recordar que el verbo tiene el poder de crear y cuidar ese verbo, esos yoes mentirosos. A la novena esfera del planeta Neptuno pertenecen aquellos defectos de traición, justificación, mala voluntad y el deseo. Recordemos que vinimos a este planeta a cumplir una misión y es la autorrealización de nuestro ser. Por eso se dice que la novena esfera es la novena esfera se trabaja con las energías sexuales
Y recordemos también que muchas almas, al llegar a este estado, pues las desencarnan. Su alma es desencarnada, aunque tenga un cuerpo físico, ese cuerpo físico es habitado y guiado por un espíritu, un demonio, y que tiene ciertos compromisos kármicos y los cuales necesita pues cumplir para realizar así toda su trascendencia. Entonces, por eso se dice que hay que bajar a la 9ª esfera para trabajar con nuestras energías sexuales. Bueno, hay un relato del Popol Vuh que hace relación al descenso al inframundo. El relato dice de que el mundo del inframundo es denominado por los mayas como Xibalbá. El relato dice que bajaron unos magos al inframundo y en ese trayecto encontraron ríos de agua hirviendo y ríos de sangre. Estos ríos, en forma metafórica, pues podemos relacionarlos con nuestras pasiones brutales, con todos estos defectos psicológicos que tenemos. En ese descenso, estos magos fueron tentados por los habitantes de Xibalbá. Les colocaron varias pruebas, entre ellas pues les hicieron unos muñecos y pues les hicieron creer que eran los jefes supremos del inframundo para engañarlos. Cuando los habitantes del inframundo o Xibalbá se dieron cuenta de que los habían engañado, pues se rieron a carcajada. Esto significa de que los yoes pues muchas veces nos engañan, nos hacen creer de que somos buenos ciudadanos, de que somos buenos padres, buenos hijos, de que somos excelentes personas, pero realmente nos están haciendo vivir un espejismo. También dice el relato de que ellos llegaron a unas viviendas oscuras y estas viviendas pues también tenían unas pruebas que ellos debían pasar. Cada una de estas viviendas estaba habitada por fuego, por unas lanzas filosas, por agua, y una de ellas era muy oscura. Cada una de estas personas tenía que pasar estas pruebas para poder alcanzar la iniciación, pero no lograron en la iniciación y, lógico, pues perecieron en el intento de llegar hasta lo más profundo del Seol. Esto nos indica de que realmente la gnosis es la luz, la gnosis es el camino para llegar para alcanzar la autorrealización, y es aquí donde realmente encontramos los obstáculos cuando queremos alcanzarla, porque los yoes se valen de miles de formas para hacernos creer o para hacernos tropezar y caer. Entonces es aquí donde no debemos desfallecer, donde realmente el iniciado o el estudiante gnóstico debe pararse y debe continuar e iniciar el camino nuevamente, porque como lo dije al comienzo del programa, realmente nosotros venimos del sagrado solo absoluto y a él debemos regresar. Esa es nuestra misión y nuestro trabajo. Bien, como el tema es tan interesante, pero el tiempo se nos acorta, les damos las gracias por habernos permitido penetrar a sus hogares con esta importante información y los invitamos para el próximo sábado a esta misma hora a un programa igual o mejor que este. Hoy estuvieron con ustedes el señor Tomás Tovar, la doctora Barraza, la señora Celina, Beatriz Fernández y este servidor quien les habló, Osvaldo Valencia, y detrás de las cámaras del equipo de sistemas de transmisión se encuentra el señor Bobby Orozco y el amigo Alex Ramírez. Para todos, paz inverencial.